Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por haber aceptado esta propuesta de diálogo, con lo que eso también conlleva de preparación, de intercambios previos. Diálogo que va a partir de tu trabajo doctoral y de algunas derivaciones posteriores en el ámbito de la historia. Tu, en vísperas de tu cumpleaños, además, porque el Facebook te deschaba. Sí, es verdad. Tu tesis fue sobre catolicismo y cultura política, la constelación tercermundista 1955-1976. La defendiste en el 2012. Después la vamos a enlazar a este video. Vos lo tenés subida la tesis a el portal de Academia. Y también me dijiste que estás en proceso de publicación como más formal, así, en soporte paperback. Supongo con todo este trayecto de investigación posterior que permite ajustes y también mejoras o un formato más propio, digamos, para el gran público también, ¿no? Después desarrollaste un postdoctorado en torno al tema de las redes del catolicismo liberacionista y sus estrategias frente a las dictaduras en Brasil y Argentina entre 1964 y 1984, es decir, que intuyo que ahí seguiste avanzando un poco más en el tiempo y buscaste una comparación, a veces una comparación que a veces se hace un tanto caricaturesca, ¿no es cierto? Como que en Brasil la iglesia fue mucho más comprometida, en Argentina fue totalmente obsecuente con el poder de facto, etcétera, y vos en eso matizás bastante. Tuviste estancias de investigación postdoctorales en el Instituto de Altos Estudios para América Latina en París en el 2014, donde después fuiste profesora invitada, 2 años después, en el 2016, y también estadías de investigación en Brasil en el 2013. Hoy sos docente, en el ámbito evidentemente de la historia, y en particular estás a cargo del Seminario de Religión y Política, los avatares del catolicismo liberacionista y sus derivaciones en la actualidad, desde 2014 y continúas actualmente, y coordinás el grupo de trabajo Religión y Sociedad en la Argentina Contemporánea, Religar, en el Instituto Rabiniani, con Patricia Fogelman, que fue donde nos conocimos, es decir, en ese espacio que te empecé a ver, me acuerdo sobre todo inicialmente de Patricia, pero diríamos, ahí fue donde de algún modo me fui interesando por todo este campo de algún modo, ¿no? Entonces vamos a tratar de conversar, estamos hablando siempre de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ¿no es cierto? Vamos a tratar entonces de conversar de temas en general hacia lo particular y podemos decir del pasado hacia el presente, a partir de tu investigación doctoral, que leí parcialmente, junto a 2 artículos que me hiciste llegar, sobre todo leí la introducción y después los capítulos del 5 en adelante. Me apasionó, texto muy bueno. Ahora cuando vayamos un poco a las preguntas más particulares o a los temas más particulares, te voy a hacer algunos comentarios así al respecto, ¿no es cierto? Pero la verdad que disfruté mucho de la lectura. Yo te comentaba que durante 6 años di un seminario en el posgrado en teología pastoral, si bien habían también otros temas, la vertiente histórica era significativa, te decía, si esta tesis la hubiera tenido antes, evidentemente hubiera enriquecido mucho más también mi reflexión, muy amena, de lectura muy amena y muy llevadera. Entonces, no sé si te parece así, vamos a cuestiones así un poco generales inicialmente. ¿Qué te propusiste en esta investigación de fondo que se plasmó inicialmente en tu tesis, pero que después continuó? El método que utilizaste, me gustó mucho las referencias que haces a esa perspectiva como más fenomenológica, de aproximación a la historia. Justamente muchos de los conflictos me parece que surgen
cuando partimos como de interpretaciones previas, es decir, como de prejuicios, ¿no? Y entonces podemos tener una interpretación muy eclesiástica por un lado, ¿no es cierto?, o muy liberal por el otro, ¿no es cierto?, pero no dejamos hablar a los acontecimientos, ¿no es cierto? Y esta sí que es uno de los aciertos más interesantes de tu tesis, que lográs ir enhebrando los hallazgos de un modo muy natural, ¿no? Es decir, es muy difícil no compartir lo que vas diciendo, es decir, la narrativa te va llevando, ¿no? Eso con respecto al método. Después, el tema de las conclusiones también me pareció muy interesante, es decir, cómo vas anudando, sintetizando el trayecto previo. Los primeros capítulos parten digamos, de esa inicial distancia que hay, o al distanciamiento que hay del catolicismo en general con respecto al peronismo en el año 55, y cómo en 20 años eso casi se revierte. Después parecía que no se podía ser católico sin ser peronista, ¿no es cierto? Entonces, el tema después de las conclusiones me parece como muy significativa, y también la manera en que fuiste organizando la bibliografía en esos 5 ejes, y después además las fuentes, me parece muy interesante porque muestra de algún modo cuál es tu perspectiva de pensamiento, ¿no es cierto? Desde hallazgos puntuales y sueltos hasta criterios más teóricos e interpretativos, pasando por las historias generales las historias generales y de la Iglesia en particular en el mundo y en Argentina en particular, ¿no? Eso con respecto entonces al marco general. No sé si de esto quisieras, ¿qué me podrías decir de esto? Después vamos a preguntas más puntuales, pero esto es como para enmarcar un poco, ¿no? Bueno, son varias cuestiones, ¿no? Bueno, en primer lugar te agradezco las palabras elogiosas respecto de la lectura de mi tesis y de lo que, bueno, encontraste allí y que te pareció un aporte valioso. Se trata de una tesis que, bueno, me llevó muchos años de trabajo y de investigación, en buena medida porque el objeto de estudio así lo requería, pero sobre todo también por el hecho de que, bueno, yo daba muchas clases y, bueno, también tenía otros trabajos en simultáneo, es decir, nunca tuve la posibilidad de dedicarme 100% solo a la escritura de la tesis, entonces hubo momentos en que avanzaba mucho, otros momentos en que me estanqué, otros momentos donde retomé. De hecho, mi tesis tuvo 2 directores, digamos. Una primera etapa fue dirigida por Luis Alberto Romero, que era el coordinador del grupo de lo que sería el antecedente de Religar, junto con Susana Bianchi, que es ese espacio donde yo me formé en cierta forma, donde, bueno, fue un espacio de intercambio y enriquecimiento muy bueno para todos los que formamos ese grupo, y en ese momento estaba formado por investigadores que venían de distintas universidades del país, y esa era una de sus particularidades. Pero bueno, luego cuando Luis Alberto ya se jubiló y dejó la universidad, bueno, yo me vi en la obligación, por no haber terminado a tiempo la tesis, de cambiar de director. Y bueno, en ese caso, bueno, fue Lila Caimari la persona en la que yo pensé, con la que tenía así como un vínculo desde que regresó al país. Y por otro lado, porque había escrito para mí el que había sido el principal y más importante libro sobre el peronismo y la Iglesia Católica, ¿no? Perón y la Iglesia Católica. Y bueno, fue, creo, la persona que me ayudó a recuperar un poco la motivación, la disciplina, el ya no dispersarme más y el convencerme de que, bueno, sí o sí tenía bueno, que redondear esa tesis y que, bueno, por más ambiciosa e importante que fuera la tesis que yo me propusiera, era necesario terminarla, ¿no? Porque, bueno, un poco creo lo que a mí me pasaba como
por una característica tal vez de personalidad, que esa sobreexigencia hacía como que siempre le encontrara como que faltaba una vuelta más, entonces bueno, era como que me costaba cerrarla, ¿no? Pero bueno, por eso creo que la etapa de trabajo con Lila Caimari fue fundamental para, bueno, poder ir perfeccionando, puliendo, dándole ya forma definitiva a los capítulos, a lo que en definitiva terminó siendo una tesis muy extensa, ¿no? Es una tesis de 470 y pico de páginas, con 7 capítulos, por lo menos en la versión original. Y bueno, lo que yo me propuse, bueno, una cosa es tal vez lo que me propuse al principio y la otra es la que fue resultando a partir de, bueno, justamente esa interacción tan interesante entre lo que uno tiene como premisa o hipótesis o por una investigación primera y lo que luego sucede a medida que uno se va sumergiendo de lleno, ¿no? En una investigación así de mucha envergadura, de mucho tiempo, también la posibilidad de entrevistar protagonistas de la época, que formaran parte de ese movimiento como no, y eso creo que fue también como una confrontación bastante interesante con las fuentes escritas. Pero bueno, la primera cuestión fundamental que yo creo que quiero decir como diferencia, me parece fundamental entre mi tesis y los trabajos precedentes, y de todos ellos rescato la tesis, el trabajo de José Pablo Martín, que por otro lado fue una persona muy generosa conmigo en relación a, bueno, a facilitarme contactos, a prestarme lo que era el protocolo de entrevistas, que luego hace unos años lo publicó la Universidad de General Sarmiento, bueno, la posibilidad de charlar con él, ¿no? Que lo había hecho desde otra perspectiva, desde una historia de las ideas, de un acercamiento mayor a lo que había sido la historia de la Iglesia en los primeros siglos, que era un poco también la especialidad de él, ¿no? Y bueno, su experiencia como alguien que en definitiva también había sido agente eclesiástico, ¿no? Pero bueno, lo que yo fui descubriendo a medida que avanzó mi investigación fue que no se trató solamente de un colectivo sacerdotal que fue el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, como en general termina prevaleciendo en la mayoría de los trabajos previos a mi tesis, incluso en algunos trabajos posteriores, sino que si bien en ningún momento yo dejo de negar la preeminencia que este colectivo tuvo como elemento aglutinador de todas las fuerzas un poco de esa corriente que se estaban expresando en el campo católico de ese momento, justamente lo que yo planteé como novedad creo que es el concepto de constelación tercermundista, porque lo que había yo observado, descubierto, era que se trataba de una red de actores socioreligiosos más laxa y más heterogénea y más diversa, y que no se agotaba en el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, sino que habían participado también laicos comprometidos que trabajaban en distintos ámbitos sociopastorales, sobre todo en ámbitos populares, y sobre todo también la presencia de las religiosas, que para mí es uno de los, eso puede ser, digamos, subjetivo, digamos, pero como autora de la tesis yo creo que es uno de los aportes más importantes de la tesis, ese capítulo dedicado a las religiosas tercermundistas, que hasta mi tesis no había habido ninguna mención ni ninguna referencia con ese concepto de religiosas tercermundistas. Y yo dediqué un tiempo de investigación también de entrevistas y de relevamiento de fuentes bueno, a este tema de las religiosas tercermundistas, y bueno, creo que es un elemento que está, digamos, presente en mi tesis y que no estaba hasta ese entonces presente en otras investigaciones similares. Claudia, me olvidé de decir que tu trabajo, tu tesis, después lo vi, fue premiada como la mejor tesis en historia, creo que 2 o 3 años después de que la defendiste.
De lo que Sí, no el premio mayor, sino justamente en lo que fue el primer concurso de tesis doctorales de la ASAI, la Asociación Argentina de Investigadoras en Historia, me otorgó una mención de honor en ese primer concurso. Rescato o retomo algunas de las cosas que dijiste. Por ejemplo, una tesis hecha en medio de otras actividades, que uno inicialmente, nos pasa a todos en Argentina esto, lo puede ver como un límite, pero por otro lado también es una oportunidad para ir como decantando, madurando mejor, confrontando, repensando otros, sobre todo en un trabajo tan importante, otras áreas y actividades que uno habitualmente hace, confrontarlas con su propia investigación. O sea que también eso yo creo que en el tiempo ayuda a la decantación, ¿no? Es decir, no es solo algo negativo, sino que también uno lo puede capitalizar, ¿no? Digo esto porque nos pasa a muchos esto de tener que a veces trabajar en medio de otras actividades. Después me parece también muy interesante esto que, bueno, también todos constatamos, ¿no? Una cosa es la propuesta inicial, los objetivos iniciales que uno tiene y después otra cosa es lo que sale. De hecho, lo último que uno escribe a veces es lo que se propone en la tesis, justamente porque en el fondo termina siendo eso, es decir, uno revisa, diríamos, a la luz de lo hecho, el método que fue utilizando, etcétera, y entonces normalmente no es que uno plantea las cosas y automáticamente después salen, ¿no? O sea que parte de la investigación es esa transformación que uno va viviendo como en el camino, ¿no? También me llamó la atención, vos nombraste las entrevistas, la cantidad de entrevistas que has realizado, y a la vez durante muchos años, y actores muy diversos, e incluso las personas a las que vos les agradecés un poco su ayuda, etcétera, muchos ámbitos y personas conocidas, por ejemplo, en el ámbito de la teología pastoral, me acuerdo ahora, por ejemplo, de Marcelo González o de Oscar Campana, por ejemplo, que los mencionamos. Y entonces, bueno, vamos un poco a estos temas que vos decís que son más centrales en tu investigación, son el capítulo 5 y el 6 sobre todo, es decir, el que tiene que ver con los curas villeros, que después en un artículo que vos me presentás o me enviaste después, también asociás un poco a las peregrinaciones marianas, podemos vincular estas dos cosas, es decir, un primer momento sería ese, es decir, el de los curas específicamente lo más conocido, pero por ejemplo sí asociándolo a esta beta pastoral, que particularmente me interesa porque yo durante estos últimos 10 años colaboré en el Santuario de Luján y de hecho todos los años seguía viendo, participando de estas peregrinaciones. Una vez justo me tocó celebrar la misa con el padre Pepe. Normalmente cuando pasa eso uno predica, el otro preside, o sea que fue una experiencia muy linda. Eso por un lado, y después lo que es el capítulo 6, que sería el de las religiosas, es decir, este ámbito más amplio, la constelación en un sentido más amplio, la vida religiosa femenina, de hecho, como vos decís, invisibilizada. El primer trabajo así que yo recuerdo al respecto es de Ana Quiñones, fuimos compañeros con ella, por eso. De hecho, fíjate la curiosidad, esta anécdota mía. Cuando yo vine de estudiar de Roma en el 98, en poco tiempo fui a la Villa 21 porque ella estaba viviendo allí. Y bueno, para ubicarla fui a la parroquia, justo el que estaba ahí era el padre Pepe, que en esa época no lo conocía nadie. Pero de hecho, mi referencia inicial era a una comunidad religiosa inserta. De hecho, desde lo que ahora es la CONFAR, etcétera, diríamos, en sus versiones precedentes, la CARI, la CONFER, etcétera, yo soy religioso, soy sacerdote religioso, evidentemente a uno le sonaba mucho esto de la vida religiosa inserta, y sin embargo esto no apareció tanto, y menos en lo de las mujeres, ¿no? Por eso me parece interesante este capítulo. Entonces, vamos por orden. Vamos primero a lo de los curas villeros, un poco ese momento del tercermundismo, ¿no es cierto? El más conocido, Carlos Mujica, pero no fue el único, ¿no es cierto? Richardelli, etc. Y tal vez un poco también sus expresiones posteriores, ¿no? Porque hoy de algún modo transformado eso continúa. A ver qué me puedes decir de todo esto. Sí, bueno, el capítulo de los curas villeros, o sea, hay un capítulo que se llama La Revolución en clave clerical, que es el capítulo 4, donde habla un poco de
la conformación inicial del movimiento a nivel nacional, a partir de lo que fueron las repercusiones del mensaje de los 18 obispos para el tercer mundo en Argentina, del documento de Medellín, un poco explico esa conformación un poco más general. Y a mí particularmente me interesó abocarme al grupo de Buenos Aires, y por eso el tema de los curas villeros, es decir, los que trabajaron en las zonas de las periferias de las villas de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano, pero básicamente de las villas de la ciudad de Buenos Aires, que eran mucho menores en número, quiero decir, de lo que son actualmente, aunque las villas principales eran las mismas. La problemática, si uno la compara con la situación actual, era bastante diferente con relación a que, si bien, digamos, también se trataba de población proveniente de las provincias o de países limítrofes, había una posibilidad de mejorar en las condiciones de trabajo de estas personas que estaban insertas de una manera precaria, pero trabajaban en el puerto, en la construcción, por supuesto hacían changas, pero digamos, había todavía si se quiere, un imaginario del ascenso social que llegaba también a estos sectores populares y marginales, donde, bueno, yo creo que recalco bastante esta idea de que, bueno, estaban todos estos trabajadores que el peronismo no había podido absorber, digamos, con su brazo digamos, del Estado benefactor, de que, bueno, la vida en la villa iba a ser transitoria, ¿no? Cosa que infelizmente no sucedió de esa manera, pero creo que una de las cosas interesantes que se observa en el trabajo de promoción social de los curas villeros de aquel entonces, de los 60 y de los 70, era que estaba esta cuestión de transformar las villas en barrios obreros, donde había casi como un fomentismo, ¿no? Hace acordar mucho de lo que había sido el fomentismo de los inmigrantes, en la medida en que se fueron formando los barrios de la ciudad, pero trasladado al ámbito de las villas, es decir, las peticiones acerca de que pase una línea de colectivo, que se asfalte una calle, que se, digamos, que se iluminara, sí, los servicios básicos, ¿no? Digamos, no estaba presente con la magnitud actual el tema de la inseguridad, de la delincuencia, digamos, presente en las villas con la magnitud con que hoy la encontramos, y mucho menos la presencia del narcotráfico y el consumo de paco, por parte de los habitantes de las villas, de los jóvenes de las villas. Es decir, todavía existía como un horizonte más esperanzador respecto de lo que podía ser el futuro de los habitantes de las villas, que, bueno, reclamaban techo, trabajo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, fueron muy importantes estas peregrinaciones villeras que comienzan a organizarse hacia el santuario mariano de Luján, por parte de los curas villeros, que eran un poco los coordinadores de estas actividades, pero muy encuadradas dentro de lo que era la teología pastoral y las ideas del padre Tello, ¿no? Que va a ser un poco el artífice de que maduraran estas peregrinaciones villeras, que, bueno, quizás vistos desde hoy en día, lo que sorprende es este componente de cariz fuertemente social, ¿no? Parecería, si uno saca el hecho de que se trataban de movimientos religiosos o católicos en este caso, como que el reclamo principal era de carácter social, ¿no? Techo, trabajo, salarios dignos, es decir, incluso el cancionero o los lemas de los carteles que se hacían para la Virgen, digamos, estaban muy marcados por un discurso, yo diría, muy de carácter contestatario y emancipador, ¿no? Donde, o sea, el rito, digamos, la sacralidad estaba presente, pero
también de manera muy determinante estaba la cuestión sociopolítica, y bueno, y por ese motivo los que fueron críticos y detractores de este movimiento creían que ellos estaban convirtiéndose en agitadores sociales, olvidando un poco su tarea pastoral y ocupándose en exceso de problemas temporales, para utilizar términos de época. Y bueno, y eso formó parte un poco de la discusión de aquel momento, sobre todo cuando los curas villeros, un poco también al calor de lo que era la figura del padre Mujica, que tenía la relación como más cercana que va a construir con el peronismo, van definiendo, cuando Perón ya decide volver a la Argentina, que tenían que tomar partido desde el punto de vista político, ¿no? Tenía que haber una opción política, y allí, bueno, si bien había distintas líneas dentro del movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, lo cierto es que el grupo de Buenos Aires, el grupo de Ciudad de Buenos Aires, los curas villeros, son mayoritariamente, o fueron mayoritariamente peronistas, y se inclinaron por el peronismo, un poco a partir del razonamiento, bueno, estoy simplificándolo, ¿no? Si el pueblo es peronista, bueno, nosotros tenemos que acompañar ese sentir del pueblo respecto a quién creen ellos que es el líder que encabeza un proyecto nacional, popular y cristiano, y en la Argentina, bueno, ese movimiento se expresó a través del peronismo, ¿no? Entonces, bueno, eso supuso debate, supuso, bueno, discusiones fuertes al interior del movimiento. Te repregunto sobre esto, Claudia, antes de pasar al otro tema. Vos decías, claro, evidentemente en la sociedad de esa época había todavía una expectativa de progreso, de ascenso social, que también se vislumbraba en las villas, más claro que hoy, digamos, ¿no? Que parece todo más estancado. Pero por otro lado también las expresiones pastorales parecían como más politizadas o más violentas, diríamos, ¿no? Es decir, en términos comparativos uno imagina eso bastante diferente al estilo actual, por ejemplo, de la pastoral de las villas, etcétera, en donde me da la impresión, el aporte de Tello empieza a incidir más, ¿no? Por ejemplo, la primera peregrinación juvenil fue del año 75. A mí me da la impresión, no soy yo el historiador, que el pensamiento pastoral de Tello empieza a tener más peso, sobre todo a partir de la dictadura, digamos, ¿no? Y de hecho incide más en el formato actual, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la Cofradía de la Virgen, etcétera, en el formato que fue teniendo con el tiempo, más devocional, ¿no es cierto? Y menos, digamos, explícitamente político, ¿no? Es decir que, por un lado es cierto, hoy tenemos más inseguridad, narcotráfico, etcétera, pero justamente en ese contexto parecería ser que la postura pastoral es justamente como mucho más, no sé si llamarla espiritual, en el buen sentido, ¿no? En un sentido desencarnado, devocional, podríamos decirlo así, como muy asociado también después a otro tipo de iniciativas, pero como más sereno, ¿no? Mientras que en el inicio de los 70 parecía, como vos decís, más contestatario, como incluso parecían como discursos políticos, algunas de las transcripciones que vos ponés de algunas oraciones, etcétera, cosas que hoy uno no vería ese tipo de oraciones así tan vehementemente políticas contestatarias, ¿no es cierto?, que parecía más de un acto. Me da la impresión como que se fueron separando esos ámbitos, ¿no? Yo vivo acá en el centro de Buenos Aires, en el barrio de Montserrat, y siempre hay movimientos sociales, ONGs, grupos piqueteros, etc. Me da la impresión que, por un lado, el aspecto político se fue como, digamos, derivando hacia este tipo de organizaciones más naturalmente seculares, y como que Lujano, las peregrinaciones fueron dejando muchas veces para la misma gente. Yo intuyo que muchas veces son los mismos sujetos, las mismas personas concretas, las que se expresan de otra manera más devocional en el santuario. Pero esa es una intuición, diríamos, que tengo desde el santuario y desde mi vivencia acá un poco en Buenos Aires, ¿no? Me da la impresión que en esa época, en los inicios de los 70,
debía estar como más junto, ¿no? Entonces había sido una iniciativa más que iba de la mano del catolicismo, pero no sé qué pensás al respecto de esto que te estoy diciendo. Sí, yo creo que dentro del movimiento de curas para el tercer mundo, del movimiento villero, sobre todo de los curas villeros, hubo como un punto de inflexión a partir, en primer lugar, de la muerte de Mujica, que fue un golpe muy fuerte para el grupo, de la muerte del propio Perón, de la redefinición interna dentro del gobierno de Isabel Martínez de Perón, ¿no? Y de lo que es un gobierno ya con una orientación fascistoide, de ultraderecha, claramente, y donde en 1975 se realiza un seminario que después se va a plasmar en ese libro que se llama El pueblo, ¿dónde está? Que si bien no aparece la referencia de ellos directamente o solo en algunas citas, es el resultado de una reunión del grupo con Tello, ¿no? Entonces, ese documento para mí marca un punto de diferenciación importante en el cambio de rumbo, o en todo caso, uno podría decir, cambio de rumbo o un retorno de lo que habían sido las ideas iniciales del grupo, porque tengamos en cuenta de que este grupo, digamos, los que eran de mayor edad, habían vivido el preconcilio, se habían formado en las ideas del preconcilio, luego cambian, ¿no? Ayornan sus ideas a partir del concilio, pero lo cierto es que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de sus lecturas históricas, historiográficas, había una atracción muy fuerte por el nacionalismo, por el hispanismo, por una mirada bastante favorable a lo que había sido incluso la presencia de España en la evangelización, una mirada antiliberal sobre los sucesos acaecidos en América Latina y sobre todo en Argentina, y una mirada que yo considero que en líneas generales podemos caracterizar como antimoderna, y es ahí donde está un poco para mí el sello de Tello. Y bueno, hay un autor, un sociólogo católico, Florian Forni, que incluso define a esta etapa como la etapa de la involución simbólica, ¿no? Es decir, bueno, este movimiento que había tenido estas características a partir de, bueno, justamente esos encuentros nacionales donde daba a conocer un documento cada año y donde se habían definido por un socialismo humanista, cristiano, latinoamericano, bueno, la verdad que uno lee El pueblo dónde está y realmente no es muy diferente de lo que podría haber escrito, no sé, un Irasusta, ¿no? En los años 30. Entonces es como que resuena más el discurso del catolicismo, del viva Cristo Rey, ¿no? Que del Cristo obrero, digamos, del Cristo de los pobres, y va a haber como una recuperación, si se quiere, de lo que el concepto de Tello es el tema de la religiosidad popular, esa idea, ¿no? De que hay una sapiencia en la fe del pueblo latinoamericano, en este caso argentino, ¿no? Como que allí hay una especie de reservorio de la verdadera fe, entonces creo que eso hace que cambie un poco el eje hacia estos aspectos que vos llamás devocionales, que habían sido no descuidados, pero acompañados de toda esta cuestión de los reclamos políticos. Y bueno, una vez abandonados estos reclamos políticos, además en un contexto ya de dictadura, desfavorable, y donde además los curas del tercer mundo van a ser foco de la persecución y la sospecha de ser agentes subversivos, ¿no? Bueno, va a haber como una recuperación de estas categorías de la religiosidad popular y al mismo tiempo un alentar, ¿no? La devoción mariana de las vírgenes de Cacupé, bueno, de las vírgenes de Copacabana, digamos, las vírgenes de los países, de los pueblos limítrofes donde, bueno, de donde eran oriundos buena parte de los habitantes Ucupinia, de las villas.
Y esto después, bueno, se va a proyectar, digamos, al tema, por ejemplo, de San Cayetano, ¿no? Ese tipo de celebraciones donde, bueno, a mi entender, hay una vuelta a un tipo de religiosidad que yo personalmente llamaría barroca o neobarroca, digamos, si tomamos en cuenta lo que había sido esa presencia del sacerdote, ¿no? En las procesiones, digamos, con un papel, digamos, muy importante, aún en ámbitos populares como las villas, pero que, bueno, le van a quitar justamente ese cariz contestatario y emancipatorio y toda esa fuerza que desde lo social tenía el movimiento de los curas villeros, digamos, en diálogo a su vez con otros movimientos que venían desarrollándose en la época, movimientos sociales, estudiantiles, movimientos políticos. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, tal vez no utilizaría la palabra involución, porque bueno, ya la palabra evolución, involución, pero claramente un anclaje, yo lo llamaría así, mucho más conservador, y creo que ese es el que se va a proyectar en el tiempo y es el que perdura hoy en día en el perfil de los curas villeros de la ciudad de Buenos Aires. Sí. A mí me hace pensar esto, lo difícil que es, digo, desde la fe, en este caso desde una mirada teológica, ese equilibrio entre la dimensión trascendente, espiritual, religiosa, devocional, ¿no es cierto? Se puede decir como más específicamente creyente, y la encarnación histórica, la liberación, el compromiso social, político, económico, ¿no es cierto? Y las dos tienen que estar en equilibrio. El misterio de la encarnación llama a eso, ¿no? Es decir, lo que uno percibe es que si prevalece lo primero, terminamos en una religión espiritualista alienante, ¿no es cierto? Que muchas veces también se asocia, tal vez en muchos de los casos que vos mencionabas recién, también a personas que tienen la preocupación por el día a día o están insertándose porque vienen de otro país, ¿no es cierto? Entonces uno entiende como una preocupación como más, no quiero decir mágica, pero a veces puede estar eso, ¿no es cierto? En ese sentido, poco integrador de la historia, de la vida, de la realidad. Pero también diríamos el riesgo inverso, es decir, de un compromiso histórico-político que lleva justamente a desestimar la dimensión trascendente y lo específicamente teologal de la fe, ¿no es cierto? Instrumentalizar el ámbito religioso en función de otro tipo de intereses, ¿no es cierto? Es decir, y cómo ese equilibrio es difícil y además me da la impresión necesita una formación, ¿no? Que creo que acá está el aporte liberal, ¿no es cierto? Es decir, muchas veces este tipo de devoción es cultivada por sectores más bien bajos, ¿no es cierto? O un poco marginales, migrantes, etcétera, que tal vez no tienen tampoco este tipo de posibilidades, ¿no? De una integración mejor. Pero dejo el planteo, no es para decir una cosa u otra, simplemente me parece que esas son las cosas que están entrando en juego en este tipo de praxis, ¿no es cierto? De hecho, por ejemplo, yo veo un contraste entre lo que uno puede hacer o acompañar en el santuario como prevalente, digamos, como hegemónico, digo, ¿no? Y otro tipo de trabajo muy diferente en la universidad, ¿no es cierto? A veces a uno le gustaría un poco más de interacción, ¿no? Justamente. Podemos pasar, si te parece, Claudia, a lo de las religiosas, y después al tema de el catolicismo liberacionista, un poco la comparación en el trayecto posterior en Argentina y en Brasil. Así que seguimos por ahí, si te parece. Bueno, sí, yo decía que a mí me interesó mucho incluir el tema de las religiosas, porque prácticamente no había menciones a ellas.
y sin embargo, digamos, en cada entrevista que yo hacía a los curas o a los ex curas del tercer mundo, en su, bueno, en el transcurso de la entrevista, en su charla, siempre había mención a que, bueno, había una monjita, ¿no? De la cual en general no se acordaban siquiera el nombre, ¿no? Pues se hablaba de las monjitas que estaban en la capilla tal, en la iglesia tal, con el grupo tal, pero digamos no se podía recordar esos nombres, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me interesaba porque me interesa el tema de género, el tema de la vida religiosa en general, y en ese sentido, por eso, bueno, yo lo remarco en mi tesis, creo que fue muy importante este trabajo así señero de Ana Quiñones, que vos mencionás, que yo nunca tuve el gusto de conocer. Creo que es un trabajo muy valioso, tanto desde el punto de vista eh, interno, quiero decir, para las propias religiosas y en el conocimiento de su propio recorrido, de su propio caminar, sino también, digamos, para los historiadores o los sociólogos, ¿no? Porque, bueno, nos dio un panorama bien amplio respecto de por dónde había empezado esta participación, quiénes habían sido las pioneras, las instituciones. Y bueno, un poco a partir de allí yo comencé, digamos, mi propia búsqueda, por supuesto consultando el archivo de la CONFAR, leyendo, digamos, los libros de Ana María Videgain, que es otra investigadora uruguayo-colombiana, bueno, también se ha interesado mucho en los estudios sobre la vida religiosa femenina y las mujeres, ¿no? En la acción católica en América Latina. Y bueno, a partir de allí creo que también fue que comencé sobre todo a, a conocer a religiosas o ex religiosas que habían actuado en aquellos años. De hecho, tuve la posibilidad de conocer a grandes mujeres que fueron justamente figuras fundamentales en aquellos años, como la hermana Laura Renard, o, o, o Esther Sastre, a quienes llegué a conocer personalmente y a entrevistar en más de una oportunidad, ¿no? Aida López ya había fallecido, pero digamos, estas dos figuras fueron fundamentales. Y después, bueno, entrar a trabajar, digamos, con algunas congregaciones que habían hecho la opción por la vida inserta y sumergirme un poco en ese mundo y comprender sus propias particularidades, porque como yo marco en la tesis, el hecho tal vez de que ellas tuvieran menos conciencia política, ¿no? Por las características que había tenido la vida religiosa femenina hasta el concilio, el hecho de que vivieran enclaustradas, digamos, que la posibilidad de salir por primera vez a la sociedad hubiera sido a través de un hecho traumático políticamente, como fue el conflicto de la Iglesia con el peronismo, y tuvieran nada menos que sacarse los hábitos también para bueno, un poco ocultar su condición de religiosas, esconderse, esa paradoja, ¿no? de lo que trajo el conflicto con el peronismo, que las obliga a salir y a descubrir un mundo. Y por otro lado, en pocos años más, el concilio es el que las obliga a salir al mundo, porque en definitiva solo aquellas que eligieron la vida contemplativa van a quedar, ¿no? consideradas como monjas, y el resto, digamos, la gran mayoría va a convertirse, digamos, en religiosas de vida apostólica, redefiniendo sus carismas, y esto va a coincidir en muchos casos con un momento también muy fuerte de lo que es justamente el impacto del concilio y de Medellín en América Latina, donde muchas de estas religiosas van a procesar todos estos cambios al mismo tiempo, y esto es muy fuerte
en muchos casos genera crisis, ¿no? Crisis personales, crisis congregacionales, salida de la vida religiosa, en otros casos, por el contrario, un compromiso mayor, ¿no? De muchas de las congregaciones, por ejemplo, que fueron a trabajar a La Rioja junto a Monseñor Angelelli, y también a otros obispos que fueron, por ejemplo, los obispos del Nordeste, que eran también diócesis nuevas, donde había una problemática social y digamos, de digamos, un clima social muy de mucho rezago, de muchas necesidades. Entonces, bueno, las monjas van a poner el cuerpo a los lugares, yo diría, más complicados, ¿no? En comparación a sus pares varones, donde, bueno, quizás mediáticamente eran, bueno, mucho más requeridos, estaban en el centro de la escena política, eran más políticos, y las monjas, por el contrario, pusieron el cuerpo en esos lugares donde, bueno, la cosa era más difícil, ¿no? Así en lugares como Añatuya, en los llanos riojanos, trabajando en la recolección de la aceituna, digamos, trabajando como empleadas domésticas también en el Nordeste, contribuyendo a la toma de conciencia social de muchas trabajadoras en esos ámbitos, conformando los primeros sindicatos, abandonando, digamos, lo que era la vida un poco, si se quiere, más cómoda, más segura, en los colegios, sobre todo en los colegios de clases medias altas, y en algunos casos llegaron a la venta, a plantearse la venta de esos colegios orientadas a la educación de las élites, y con esos fondos, bueno, invertirlos en, digamos, lo que sería la educación popular o proyectos de promoción popular, ¿no? Como fueron el Colegio de las Hermanas del Sagrado Corazón, el Colegio de la Asunción, el Colegio de las Dominicas de Tucumán, es decir, hay muchas situaciones, el colegio, bueno, las Hermanas Azules en Lomas de Zamora, es decir, hay un grupo que incluso va más allá de las que yo pude tratar en ese momento en la tesis, y lo que yo planteo es que, bueno, más allá de esa falta, si se quiere, de conciencia política en los mismos términos que los hombres, esa autodefinición, de decir, sí, somos tercermundistas, en primer lugar porque no les interesó conformar un movimiento de monjas, ¿no? Es decir, tenían otra idea de la eclesialidad, otra idea de la participación de los laicos, de los liderazgos, y en ese sentido yo encuentro lo más interesante y lo más parecido tal vez a lo que era el modelo de las comunidades eclesiales de base en Brasil, que respecto, digo, a un modelo que finalmente era clericalista, ¿no? Más progresista, si se quiere, o neoclericalista, como lo llamo en algún artículo, de las curas para el tercer mundo, que fueron muy rígidos en esto de no permitir que el movimiento se ampliara la participación ni de religiosas, ni de laicos, ni de mujeres, es decir, querían sí o sí ser un grupo clerical, y en ese sentido continuaron la tradición fuertemente clerical de la Iglesia argentina, que era uno de sus rasgos principales. Entonces, en ese sentido, no fueron innovadores como sí lo fueron las hermanas, que tal vez, bueno, no tenían esa conciencia política tan clara. Por eso yo digo, bueno, era un tercermundismo temperado, es decir, más suave, pero era un tercermundismo claro, porque sus referencias teológicas eran Gera, eran Tello, eran digamos, el padre Paoli, es decir, los mismos referentes con quienes tomaban clase, grupos de reflexión, hacían retiros espirituales. Entonces tenían, digamos, bebían en la misma fuente, solo que eclesialmente se comportaban de otra manera, y por otro lado, porque desde un punto de vista realista, las posibilidades de hacer cosas de las mujeres de vida religiosa en la iglesia en los años 70 eran limitadas, lo siguen siendo ahora, digamos. Ahora la problemática de todas maneras sería otra, porque el gran problema es, va a continuar la vida religiosa bajo las mismas formas, es decir, ¿qué pasa con eso que antes se llamaba las vocaciones, ¿no? Cuando en la escuela, yo recuerdo siempre, yo iba a colegio de monjas, nos hacían rezar por las vocaciones, ¿no? Como para que hubiera, a ver si alguna de nosotras se convertía en monja en el futuro. Bueno, pero infelizmente no sucedió eso, y hoy la mayoría de las congregaciones tan masculinas, pero sobre todo femeninas, se encuentran frente a un gran dilema muy diferente al de los años 70,
pero que, bueno, claramente en los años 70 hubo un tercermundismo encarnado por las religiosas tercermundistas, y yo por eso trabajo mucho el tema de las trayectorias y las historias de vidas de estas mujeres realmente con una potencia, con una energía, con una determinación admirables. Sabes, Claudia, que hace un tiempito estuvimos conversando con Ana Lourdes Suárez, que es socióloga. Sí, sí. Ella está estudiando temas congregaciones femeninas, etcétera. Justamente algunos de estos temas como que eran como recurrentes, ¿no? A Sí, mí, tenemos un trabajo juntos terminando en la UCA. estoy plenamente de acuerdo con lo que decís, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que ese formato sacerdotal también participa del patriarcalismo, ¿no es cierto? Es, digamos, por un lado puede parecer, digamos así, rescatable o valioso el acercamiento a los pobres, pero por otro lado tiene este límite que vos estás diciendo, ¿no? Muy claro. Y también yo creo que en estas décadas hubo una transformación en la autopercepción de las mujeres que fue llevando a una transformación muy significativa de todo esto. Decía Ana Lourdes que yo me imagino, perdón, se lo decía, porque de este tema también hemos hablado con Rodolfo Capalosa, que me imagino más, como más artesanal, como una mayor artesanalidad en los estilos de consagración, es decir, no tanto adhesión corporativa a un instituto, a un formato ya predeterminado, ¿no? Sino más bien con más vinculación con el propio camino de vida, con la propia historia de vida, ¿no es cierto? En donde cada persona tiene su originalidad, ¿no es cierto? Me parece que es más la conciencia autobiográfica que hay hoy, en general, no solo de las mujeres, ¿no? Pero es cierto, ¿no? Es decir, uno mira este modelo y ve que las mujeres estaban como muy sometidas un poco en ese esquema eclesial, ¿no? Por otro lado, también era una cierta expresión de la sociedad de entonces, ¿no? Yo recuerdo ahora la película Roma, por ejemplo, ¿no? Que está ambientada justamente en el año 70. Bueno, y son cosas que yo nací en el 68, ¿no es cierto? Es decir, que de muy chico uno veía un poco, le hacía recordar como, bueno, era lo normal en todas las familias que uno conocía un poco, ¿no? Es decir, tendía a darse un poco así. Evidentemente hemos, gracias a Dios, avanzado mucho en esta equiparación, ¿no es cierto?, de géneros y sobre todo además, digamos, algo que nos conviene a todos, que nos humaniza a todos, nos hace vivir a todos mejor, ¿no? Como último tema, Claudia, si vos todo este estudio que hiciste, toda esta mirada retrospectiva, ¿no es cierto?, que haces sobre tu investigación, tuvieras que traducirla en algún tipo de sugerencia, de recomendación, de propuesta, yo diría pastoral, ¿no es cierto?, para la iglesia de hoy, en este contexto, en este ámbito que vos conocés y has estudiado muy detalladamente, y que además vos presentás, diríamos, de tal manera que dejás que el que lee vaya sacando sus conclusiones, ¿no es cierto? Es muy, muy interesante, me parece mucha honestidad intelectual el modo de presentar vos la historia, ¿no? ¿Qué dirías, ¿no? Si tuvieras que traducir todo esto en alguna propuesta o en algo que nos haga pensar de algún modo pastoralmente o de algún modo como comunidad eclesial, de algún modo, ¿no? Incluso en estas pastorales específicas o en estos ámbitos específicos que vos fuiste señalando. Eso por un lado. Y después vos me comentaste que ahora estás como queriendo hacer como un corte ya con este tema, con estos temas, para iniciar una nueva línea de investigación. No sé si querés anticipar algo de esto. Son dos cosas diferentes, como para ir cerrando el conversatorio. Sí. Bueno, lo primero que me preguntas, tal vez podría responderlo mejor alguien que, digamos, tenga una relación como más directa con grupos así que eclesiales o pastorales, digamos. Yo no estoy muy cercana a ese tipo de ámbitos. He estado más vinculada durante muchos años más bien a ámbitos de sociabilidad intelectual como el grupo Criterio, ¿no? Que bueno, hace bastante de todas maneras que no puedo participar por cuestiones de tiempo, de salud, pero
Bueno, pero estos temas que vos fuiste, de los que fuiste hablando, los conocés muy bien, o sea, como que ahí tenés No, sí, una... los conozco muy bien, pero digamos, mi mirada es desde de alguien, digamos, laica, digamos que se posiciona desde ese lugar. Mi tesis claramente está hecha desde esa perspectiva laica y secular en la que yo creo, que es como creo debe escribirse la historia, digamos, desde ese punto de vista no hay ninguna confusión, ¿no? Porque, digamos, mi mirada del presente de la Iglesia es bastante crítica, sobre todo incluso pensando en lo que sería el grupo de curas villeros, ¿no? Cuando se piensa cuáles serían un poco las continuidades, las rupturas con el grupo anterior de los años 60-70, yo creo que está muy bien esto que vos decís respecto, bueno, como de encontrar un equilibrio entre, bueno, la preocupación por lo devocional y lo promocional político. Sin embargo, digamos, yo creo que en el presente, más allá de las propias críticas que yo en mi tesis señalo, en el capítulo 7, en las conclusiones respecto de los curas villeros, yo considero que el movimiento actual es un movimiento de un perfil muy conservador en términos ideológicos, tanto ideológicos políticos como ideológicos, si se quiere, de posicionamientos pastorales, más allá de la valoración que se le pueda dar al trabajo que hagan de promoción social y de acompañamiento de las personas que soportan todo tipo de violencias y exclusión social en esos ámbitos tan desfavorables como son las villas, sobre todo los jóvenes y de las mujeres, ¿no? Pero voy a dar un ejemplo que es que hace 2 semanas justamente yo terminaba de dar un seminario sobre la Iglesia de los Pobres en América Latina que doy en Luján, que es uno de los ámbitos donde yo doy clase, en el grado, en la licenciatura en Historia. Y bueno, Universidad y Nacional, escuchamos estamos hablando. en la Universidad Sí, sí. Nacional de Luján, ¿no? Sí, pero bueno, a pesar de eso, hay una virgen entronizada dentro de la universidad, ¿no? Y bueno, escuchamos lo que fue la participación del padre Pepe en la comisión de información sobre, bueno, la Cámara de Diputados a raíz de la discusión sobre la interrupción, sobre el proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y realmente nos pareció, ¿no? Personalmente, bueno, yo fui, digamos, quien más hizo el análisis pormenorizadamente, un discurso, digamos, un discurso intelectualmente muy pobre, un discurso, digamos, bastante confusional en algunos aspectos. Bueno, pero hay muchos En primer discursos en la Cámara de Diputados de diferentes representantes, es decir, yo los escuché varios. El del padre Pepe, bueno, estaba dirigido a un determinado sector, una perspectiva, pero hay otros discursos muy buenos y hay muchas argumentaciones como más racionales y con muchos más argumentos sobre sí. este tema. Yo este tema preferiría no tocarlo acá, porque... Bueno, ok, pero por digamos, pero simplemente doy un ejemplo sin entrar en el tema de lleno, pero quiero decir, vincular esta cuestión con una propuesta del Fondo Monetario Internacional y la negociación de la deuda, creo es caer un poco en lo que serían las miradas conspirativas de la historia, en las que yo no creo para nada, o sea, esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. A lo que yo voy, digamos, saliendo de esta cuestión, es que el grupo de curas villeros de la ciudad de Buenos Aires ha quedado totalmente relegado a la cuestión devocional, a la cuestión sacramentalista, desde una perspectiva que solo tiende a reproducir, digamos, lo que es la creencia, lo que son las creencias de las personas, pensando que todavía ingenuamente que hay un saber o un popular en esa forma del creer y que por lo tanto hay que acompañarlo sea como sea. Y bueno, personalmente yo pienso que
bueno, habría muchas otras formas de poder hacer otras cosas en esos ámbitos de los sectores populares, incluso por las mujeres de los sectores populares, donde yo insisto, hay una reproducción de lo que es la subordinación de la mujer en la iglesia, porque durante el papado de Francisco no ha habido ningún cambio sobre el lugar de las mujeres en la iglesia. Las religiosas norteamericanas siguieron siendo sancionadas, y en estas pequeñas, si se quiere, vamos a llamarlas comunidades eclesiales, la figura del sacerdote sigue siendo la figura prominente, ¿no? Es decir, no tiende el propio sacerdote a hacer una manera mucho más abierta, con una eclesialidad donde puedan facilitarse y potenciarse otro tipo de liderazgos. Y en ese sentido, nuevamente insisto en que son clericalistas. Y ahora vas a seguir, Claudia, con una nueva línea, me dijiste, de investigación. Estás como queriendo empezar como otro rumbo, me decías, en torno a... Sí, bueno, yo durante algunos años, bueno, trabajé a lo que se hizo mención en relación a la comparación con Brasil, el tema del comportamiento de la iglesia en Brasil en la etapa de las dictaduras, sobre todo no tanto desde el punto de vista de los episcopados, sino de las redes de solidaridad que se conformaron a partir justamente de estos espacios que habían estado asociados a la sociabilidad posconciliar, ¿no? y liberacionista. Pero bueno, ahora justamente yo estoy por el año próximo, seguramente los primeros meses del año, saldrá el libro de mi tesis por la editorial Biblos, y bueno, y lo hice, digamos, como una forma de, bueno, cerrar definitivamente una etapa que es una etapa interesante en cuanto al tema que estudié, un tema que sigue dando todavía, ¿no? Porque justamente la elección de Francisco, el papel que tienen hoy en día los curas villeros, todo eso, bueno, los otros curas de Opción por los Pobres, bueno, hace que estos temas sigan estando como muy presentes. Yo creo que voy a seguir siendo una conocedora, leo, digamos, pero digamos, tengo ganas como de dar una vuelta de página e ir más hacia temas que tienen que ver con la historia cultural, el cine, la literatura y las mujeres. Digamos, sobre todo los grupos protofeministas, si se quiere, de la transición democrática en los años 80. Me gusta mucho la figura de María Luisa Bember y bueno, los festivales de cine de la mujer, a partir de esa etapa, y bueno, creo que voy a ir un poco hacia ahí, que no tiene mucho que ver, pero bueno, aunque no haya aparecido, la literatura, el cine, son dos de mis pasiones tan grandes como la historia, que las he cultivado muchísimo a lo largo de toda mi vida, y es como que en este momento tengo ganas de ir un poco hacia ahí, ¿no? Lo que no quita que pueda escribir algún artículo, que pueda seguir participando en algún proyecto, sobre todo si continúo en algo, o sea, va a ser con el tema de la vida religiosa femenina. Te agradezco mucho, Claudia, este diálogo. Fue una buena síntesis, creo, un poco de tus principales convicciones, incluso un poco esa mirada, digo, como liberal de algún modo, ¿no es cierto? Que creo que no tenés problema en que te lo diga así, ¿no es cierto? Que es justamente, bueno, el gran reclamo liberal a la iglesia de hoy, digamos, incluso al estilo pastoral del Papa Francisco, ¿no es cierto? Veo que hay cosas que son ciertas en esto, es decir, comparto parte de las cosas que fuiste diciendo, ¿no es cierto?, respecto sobre todo al espacio simbólico de la mujer, es decir, en una representación como compartida más significativa, ¿no es cierto? Pero creo que se ha caminado mucho en esta línea y se seguirá caminando, diríamos, más todavía. De hecho, ahora, dentro de un ratito, íbamos a participar justamente de un espacio de teología feminista, ¿no es cierto?, con Virginia Scuy. Vamos a tener un diálogo con ella también más adelante. A mí me parece que en esto se sigue caminando mucho y es cierto que tal vez sea una asignatura todavía pendiente para trabajar de otra manera, digamos, bien para los cristianos, ¿no es cierto?, también en caminar de la iglesia, ¿no? Pero me parece muy claro todo lo que dijiste y como para volverlo a escuchar,
porque detrás de cada cosa hay mucho. Éxitos en este nuevo proyecto. Yo he trabajado todo lo que es imaginario, pero como trabajamos los pastoralistas o los teólogos, que no nos metemos tanto en una cosa, sino que vamos teniendo como miradas como más, a veces como de conjuntos, con los límites y ventajas que eso tiene, ¿no? A veces uno puede comparar más fácilmente cosas, ¿no es cierto? Pero a veces tal vez no es tan prolijo en la detección analítica de los problemas, de las situaciones concretas, ¿no? Pero todo lo que es la teoestética juega con esto, ¿no es cierto? Con todo el tema del imaginario. Y te digo algo más, a mí me parece que fue la gran ausencia de muchos de los conflictos de la historia reciente argentina y también de la Iglesia, justamente por una falta de trabajo del imaginario. Es decir, se trabajó mucho la pragmática y mucho la lógica, pero faltó justamente la estética. Es decir, la pragmática que hace a la vida, la lógica que hace al pensamiento, pero falta todo lo que hace a lo afectivo, a lo cordial. Hay una teodramática, hay una teoestética y hay una teológica. Yo hablo de peregrinando la vida, contemplando el icono, que sería la teoestética, comunicando la palabra. Y en ese orden creo que las cosas funcionan mejor. Cuando falta el centro, la teoestética, justamente el cine, literatura, música es lo que más moviliza, en particular este imaginario, todo se hace como más ríspido y con menos posibilidades de diálogo. El símbolo permite anudar muchas cosas que si no entran en colisión. Sí, además, bueno, la Iglesia tiene también una riquísima tradición, incluso de teólogos que han, digamos, reflexionado, escrito, digamos, pienso Baltasar, por con ejemplo. Baltasar, ¿no? En la cuestión estética, grandes cineastas, digamos, como el propio Rossellini, ¿no? Que era un cineasta donde el tema de la cuestión de Dios, la trascendencia estaba como muy presente en sus obras, bueno, ni que hablar de la literatura. A veces yo creo, y con esto si querés terminamos, o sea, un poco el gran error es buscar, bueno, cómo definiríamos una literatura católica, un teatro católico, un cine católico, y me parece que ahí Es que está si un vos le poco ponés ese nombre de católico, ya deja de el error. serlo. A mí me Claro, encantó la película de Tarkovsky, Andrei Rublev, hecha en plena Unión Soviética. Me parece genial, justamente, no solamente por el personaje que trata, sino por cómo lo aborda, ¿no es cierto? Es decir, cuando sí, uno le pone la palabra católico, justamente le pone un corsé que impide lo mismo que vos decías de la historia. Es decir, cuando vos le pones ese tipo de hermenéutica también al arte, ya deja de hacerlo elocuente, evocativo. Es decir, yo creo que la palabra católico, entre comillas, la teología, tiene que ser muy discreta, tanto en la pragmática como en la teoestética, y tal vez expresarse un poco más en la teológica, pero sin asfixiar los momentos previos o los otros espacios, ¿no? Porque si no deja de evocar y se convierte más que en icónico, en idolátrico. Y ahí falla el sí, símbolo. sí. Sí, sí, Tarkovsky, bueno, Kieslowski también, ¿no? Con su decálogo, bueno, habría mucho para poder hablar también sobre eso, así que bueno, ¿por qué no más adelante? Y bueno, yo también, Gerardo, te agradezco muchísimo tu invitación, bueno, aprovecho este medio para saludar a todas las personas que lo vean y bueno, y desearles felicidades a todos, a sus familias, a sus seres queridos y bueno, y pedir este año tal vez más que nunca que, bueno, que esta pandemia que no pase en vano, digamos, que nos ayude a repreguntarnos cosas, a mejorar nosotros respecto de nosotros mismos y nuestros vínculos con los demás, con el mundo, con la ecología y pedir paz y que haya un mundo más justo, ¿no? Muchas gracias, Claudia, y que pases un lindo cumpleaños mañana. Bueno, muchas gracias a vos. Feliz Un Navidad. abrazo. Adiós.